¿Para ti qué es el reino de los cielos? Es una ciudad que Dios ha preparado para nosotros. Es un reino donde Jesús es el rey. Es un lugar donde todo es paz, hay sonido de arpas. Pues es un reino que está en el cielo. Está bien, es muy común que asociemos el reino de los cielos con la santa ciudad que Dios ha preparado para nosotros y que disfrutaremos en el futuro cuando Jesús cumpla su promesa de volver por su pueblo. Ese es el reino de gloria, donde Jesús se sentará en su trono para ser nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores por la eternidad. Pero cuando Jesús vino por primera vez a este mundo, Juan el Bautista exclamó: ¡Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado! Y el mismo Jesús señaló que el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿cómo así que ya el reino de Dios estaba cuando vino Jesús? La respuesta es sencilla. Jesús vino a establecer el reino de gracia. Si bien son dos reinos distintos, ambos tienen un mismo rey, Cristo Jesús. Y para llegar al reino de gloria, debemos participar del reino de gracia. Un reino del que hacen parte hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes y jovencitas que iluminan al mundo con la luz de Cristo, predicando su palabra y mostrando su amor y simpatía por los más necesitados. Todo reino tiene sus ciudadanos. De hecho, Pablo declaró que nuestra ciudadanía está en los cielos. Soy ciudadano del reino de Dios. Espera. Así como todo reino tiene sus ciudadanos, también tiene su constitución, que todo ciudadano debe cumplir. El reino de los cielos no es la excepción. Si usted quiere ser un auténtico y genuino ciudadano del reino de Dios, debe conocer y practicar esos aspectos relevantes de la Constitución que vino a enseñarnos nuestro Señor Jesús. Así que la pregunta de esta semana es: ¿cuáles son los aspectos relevantes que constituyen el reino de la gracia? En primer lugar, ser luz y sal para el mundo. ¿Recuerdan que en la anterior lección decíamos que el reino de Dios era, en cierta forma, un reino al revés? Pues otra prueba más de ese concepto está en las 9 bienaventuranzas que dio Jesús en el Sermón del Monte. La palabra bienaventurados es sinónimo de felices, y el Señor dice algunas cosas como felices los pobres, felices los que lloran, felices los mansos. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos serán consolados, porque ellos heredarán la tierra. ¿Y quién los consolará? ¿Quién les mostrará el camino al reino? Nosotros, los ciudadanos del reino de Dios. Es que después de las bienaventuranzas, Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra, y eso es revolucionario. Es posible que en tu comunidad la mayoría piense que el sabor está en el reggaetón, las fiestas, el sexo, las drogas o el alcohol. Nada más lejos de la realidad. El sabor lo tenemos aquellos que seguimos a Cristo. Recuerda que el alimento no busca la sal, es la sal la que va al alimento y se mezcla para darle sabor, no para perderlo. Si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Pero no conforme con eso, Jesús luego afirmó que somos la luz del mundo. ¿Acaso no es Él la luz del mundo? Sí, pero nosotros debemos ser un reflejo de su luz, algo así como la luna, que no brilla con luz propia, pero sí refleja la luz del sol. Así que un auténtico ciudadano del reino de Dios es sal para esas personas que no han encontrado o que han perdido el sabor de la vida, y es luz para aquellos que viven en las tinieblas de la necesidad. Un segundo aspecto relevante en el reino de la gracia es vencer el mal con el bien. Pensemos en una enfermera que saliendo de su casa al hospital donde trabaja, se le acerca un ladrón, le amenaza con un arma y le roba todo su dinero. Dame todo lo que tienes o disparo. Horas más tarde, casi al finalizar su turno, le llega un paciente inconsciente y gravemente herido. Y cuando va a atenderlo, ¡oh, el ladrón! ¿qué harías? Aprovecha, mátalo. Recuerda que Jesús también dio su vida por él.
Dios nos ama, pero recuerda que Él ama incluso a aquellos a quienes a nosotros nos cuesta amar. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En tercer lugar, hacer el bien sin mirar a quién. Si vieras a un personaje rico y famoso mal herido en la calle, ¿qué harías? ¿Y si fuera un completo desconocido? Un día, a Jesús le preguntaron, ¿y quién es mi prójimo? y Jesús respondió con una historia. Un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por allí un extranjero de la región de Samaria, y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: «Cuídame bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso, yo le pagaré lo que falte». Cuando Jesús terminó su relato, preguntó: ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? «El que se preocupó por él y lo cuidó», contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Así como aquel maestro de la ley, Jesús nos invita a hacer el bien sin mirar a quién. Un cuarto aspecto relevante es dar prioridad al reino de Dios. ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? Para muchos, la prioridad es el dinero. En este sentido, Jesús contó una parábola. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo: «Ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré: ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas». Pero Dios le dijo: «¡Qué tonto eres! Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado». Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad, ante Dios, son pobres. Dios quiere que reordenemos nuestras prioridades y le demos a Él y a las obras de justicia el lugar que les corresponde. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La tía Elena así lo confirma. El ser humano no debe laborar egoístamente en su propio interés, sino en el interés de todos los que le rodean. Debe beneficiar a los demás con su influencia y buenas acciones. Y el último aspecto relevante que constituye el reino de Dios es servir a mis hermanos más pequeños. ¿Te gustaría visitar a Jesús? La Biblia nos enseña que cuando visitamos a un enfermo, visitamos a Jesús. Cuando alimentamos a un hambriento, alimentamos a Jesús. Cuando visitamos a un prisionero, visitamos a Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer,
Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo hicimos todas estas cosas? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Servir a los necesitados. Gracias por sus comentarios y testimonios.